Algunos lo miraban como si fuera parte del mobiliario del barrio. Una banca vieja, una persiana oxidada, una sombra que siempre estuvo allí. Por eso, cuando vieron al anciano ponerse de pie y al matón inflarse de risa, nadie imaginó que la calle entera se quedaría en silencio segundos después. Este es el punto de partida, la grieta en la rutina que deja ver lo que de verdad se esconde debajo. Cuando la risa se convierte en piedra y el miedo encuentra un nuevo dueño, todos aprenden a medir sus palabras. Quédate hasta el final, porque lo que está a punto de ocurrir en esta esquina de la ciudad no se olvida fácil. Y si te gustan estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Lo que viene merece estar en tu lista. Don Emilio amanecía antes del sol. Con el primer ladrido de los perros, abría la ventana de su cuarto en la azotea y dejaba entrar el aire tibio y húmedo de Ciudad de México. Desde arriba se veía la colonia obrera despertar con sonidos de cubetas, camiones de redilas y el pregón de los tamales oaxaqueños que alguien cantaba con voz dormida. Sus manos agrietadas sostenían una taza de café negro, sin azúcar, como si tuviera que cargarla con cuidado para que no lo quemara el recuerdo. Caminaba despacio, sí, pero cada paso estaba colocado como quien mide distancias invisibles. Tenía 74, quizá 75, según los que lo conocían, desde que el mercado San Lucas todavía olía a madera nueva. Llevaba una gorra café deslavada, un suéter gris con los codos reforzados por parches y unos pantalones de mezclilla que parecían haberse adaptado a su forma de estar en el mundo. Resistente, discreto, sin pedir permiso. A esa hora abría su puesto de herramientas usadas junto a la barda grafiteada. No era un puesto formal. 2 caballetes, una tabla vieja, una caja de metal con llaves, pinzas, dados y un par de martillos que parecían primos entre sí. Los vecinos decían que don Emilio arreglaba lo que fuera con paciencia de relojero y ojos de albañil. «Te dura más que nuevo», aseguraban los que ya le habían confiado algo roto. Él no presumía nada. Cobraba poco y cuando alguien no tenía, le decía que le pagara cuando caiga, sabiendo que muchas veces no caía nunca. Había otra cosa. A ciertas horas, cuando no había clientes, el anciano se ponía a limpiar una barra de acero corta, de esas que se usan para hacer palanca. La pulía con un trapo, mirándola con una mezcla de cariño y distancia, como si fuera un objeto de otro tiempo que solo él recordaba por completo. A veces la levantaba con una mano y la sostenía en equilibrio como si fuera liviana. Nadie se fijaba demasiado. Al fin y al cabo, era solo un viejo ordenando sus fierros. El barrio, sin embargo, había cambiado. Los chavos del gimnasio clandestino en la bodega de la esquina hacían ruido hasta tarde. El bar La Cuchara soltaba cumbias a todo volumen los viernes y los nuevos cobros, por seguridad, comenzaron a tocar puertas y puestos. Al frente de esa pandilla desordenada estaba Rafa, al que todos apodaban el Güero por su piel clara y el cabello teñido de rubio ceniza, siempre levantado con gel barato. Medía poco más de 1,90 m. Tenía antebrazos tatuados con calaveras y vírgenes, y se movía como quien está convencido de que el mundo le debe algo. Era bruto y carismático, el tipo de persona que puede levantar a un borracho con una mano y hacerlo reír al mismo tiempo. Cobraba cuotas a quienes no podían discutirlas. Si alguien se negaba, 2 o 3 de sus compadres se encargaban de explicar la nueva normalidad a punta de empujones. El martes, ¿qué importa? El sol había subido sin prisa, dejando un resplandor sucio sobre las láminas de los techos. Don Emilio estaba alineando desarmadores cuando la sombra de Rafa le tapó la mesa. «¿Qué pasó, mi don? ¿Y la cooperación?», soltó con tono de chiste el Güero, recargándose en el poste. «Ya te dije que yo no voy a pagar eso», respondió el anciano con voz tranquila, como quien repite una instrucción vieja, dijo él mismo, sin levantar la vista. Hubo una carcajada colectiva.
Detrás de Rafa estaban el Cora, más bajito pero ancho como un ropero, y Silva, flaco de bigotito ralo, siempre nervioso, cada uno masticando chicle como si marcaran el ritmo de la escena. «Entonces te gusta hacerte el digno, don. A ver, raza, escuchen al señor, que no quiere cooperar», gritó Rafa, proyectando la voz como un presentador. Exclamó él, abriendo los brazos para que los curiosos se acercaran. Nadie dijo nada. La señora de las quesadillas volteó de reojo. El joven de la miscelánea fingió acomodar refrescos en la puerta. «No es dignidad, muchacho. «Es que no me vas a cobrar por algo que no das», contestó don Emilio con calma resignada. Explicó él, sin sacar brillo a la frase, como si hablara de reparar una bisagra. Rafa sonrió, pero en sus ojos apareció una chispa impaciente. «¿Cómo que no damos, viejito? Si no fuera por nosotros, ya te hubieran vaciado esa cajita», anunció con fingida nobleza, comentó él, señalando las herramientas. «Si te preocupa, quédate tú y las cuidas, así te ganas la cuota», replicó el anciano, con una media sonrisa que duró lo que un parpadeo, añadió él, volviendo a acomodar un alicate. Las risas se hicieron más fuertes entre los que miraban desde la banqueta de enfrente. A Rafa le incomodaba que la broma se volteara. Dio 2 pasos. Derribó de un manotazo la tabla donde estaban los desarmadores y dejó que cayeran como lluvia de metal. «Ándale, ahora sí, recoge, que para eso sirven las manos desgastadas». Escupió con desprecio, dijo él, empujando el caballete para que se tambaleara. Don Emilio respiró hondo. No se agachó de inmediato. Miró los desarmadores esparcidos como fichas de un rompecabezas que ya no quería armar. Levantó los ojos hacia el poste donde colgaba un anuncio de «Se reparan celulares», hecho con plumón azul, y luego vio el reflejo tenue del sol en la barra de acero a medio esconder bajo la mesa. «Te voy a enseñar a respetar, viejo. Aquí mando yo», afirmó Rafa casi divertido, declaró él, estirando el cuello como quien se prepara para una foto. Dio un paso más, lo suficiente para invadir el espacio del anciano, y le puso una mano en el pecho. «No me toques», dijo don Emilio con voz baja, pidió él, apenas moviendo la cabeza. «¿Qué? ¿Te vas a romper, don?», se burló Rafa. Preguntó él con sorna, empujándolo con más fuerza para hacerlo retroceder un par de centímetros. «Bájale, güero, la banda está viendo», susurró Silva, susurró él, mirando nervioso a los alrededores. «Que vean», contestó Rafa, respondió él, abriendo las manos como un actor de teatro que espera el aplauso. El anciano, entonces, apoyó la palma izquierda en la mesa para no perder el equilibrio. Con la derecha, lentamente, como quien decide el último movimiento de una partida interminable, tomó la barra de acero. Nadie lo notó al principio. Estaban pendientes de la expresión de Rafa, del brillo en su cadena de San Judas, del temblor apenas perceptible en el párpado del matón. «Te estoy hablando, viejo», recalcó Rafa, insistió él, y acercó el rostro al del anciano, respirándole encima, con el olor a menta barata y cerveza tibia enredado en su aliento. El mundo se encogió a un segundo. El grito del tamalero se perdió. El camión de la basura dejó de ser un ruido. Don Emilio deslizó la barra por la mesa como si fuera un cuchillo por mantequilla, pero no la alzó como arma. La sostuvo con naturalidad, escondida entre el cuerpo y el borde de la mesa. «Vas a recoger todo», ordenó Rafa. Mandó él, estirando el brazo para tomarlo del suéter. Fue ahí cuando el anciano giró un poco el torso y atrapó la muñeca de Rafa con una sola mano. Los dedos envejecidos, fuertes como mordazas, cerraron sobre el tendón como si lo reconocieran. El güero intentó zafarse, pero la mano de don Emilio no cedió. Hubo un chasquido leve, quizá de articulaciones o de sorpresa. «Ya», dijo don Emilio con una calma que no era súplica ni amenaza, afirmó él, apretando lo suficiente para detener el avance. Rafa lanzó una risa incrédula. «¿Y eso qué? ¿Me vas a dar masaje, abuelo?», soltó él, entre carcajadas. Algunos reían detrás.
El Cora sonrió mostrando un diente de oro. Don Emilio cambió el agarre, sin prisa ni teatralidad. Con un movimiento breve, casi didáctico, llevó la muñeca de Rafa hacia abajo y arriba en un arco controlado, usando el propio peso del matón. El cuerpo grande perdió el equilibrio medio paso. El anciano aprovechó el impulso, bajó su centro de gravedad sin que las rodillas delataran la maniobra, y como quien levanta una caja con técnica correcta, canalizó fuerza de la planta de los pies a la cadera y de la cadera al hombro. Fue un gesto limpio, económico, fruto de algo más antiguo que la vanidad. Nadie entendió el principio, solo vieron el final. El brazo de Rafa atrapado, el cuerpo del matón elevándose con un tirón seco, despegando de la banqueta, las botas colgando en el aire, el sonido hueco de la sorpresa. Don Emilio lo sostuvo un segundo suspendido, con una sola mano cerrada en la muñeca, mientras la otra se quedaba en la barra de acero, equilibrando su postura. El tiempo caminó como un gato. Se hizo un vacío, un silencio con filo. La risa se cortó a la mitad. Algunos tragaron saliva como si un polvo zampara por la garganta. «Bájame», dijo Rafa, ahora sin risa, exigió él, con un quiebre de incredulidad en la voz. Don Emilio lo bajó, sí, pero no como él quería. Lo hizo girando para ponerlo de pie con brusquedad, acomodándolo frente a la mesa. Los pies del matón tocaron el suelo con torpeza, una torpeza que arrugó su orgullo. «Ya te dije que no me toques», repitió el anciano, remarcó él, soltando la muñeca con la misma calma con que la había tomado. El Cora dio un paso y se detuvo. Había algo en la forma de estar parado del viejo que no invitaba a la prisa. Silva buscó en su cintura una valentía que no encontró. La señora de las quesadillas, que había dejado caer una espátula, se persignó sin darse cuenta. En el bar, alguien bajó el volumen de la cumbia, no por respeto, sino por curiosidad. «Fue suerte», alcanzó a decir Rafa, intentó él, mirándose la muñeca con ojos que no aceptaban el dolor. Trató de reír otra vez, pero la risa ahora parecía un mecate mojado. No prendía. Don Emilio se agachó por primera vez y empezó a recoger los desarmadores. No dejó de observar con el rabillo del ojo. Con cada herramienta que volvía a la caja, el mundo parecía recuperar su orden. «Yo no quiero problemas», dijo el anciano, puntualizó él, sin levantar la voz, «pero no me faltas al respeto». Rafa apretó los dientes. La cara empezó a coloreársele de un rojo terco. Su orgullo, hinchado de años de impunidad, no se iba a acomodar fácil. «A ver, otra vez», rugió él. Rugió con la boca, dando un paso al frente con los hombros tensos. Entonces, la barra de acero cambió de posición. Don Emilio la tomó con la mano izquierda y la apoyó sobre el antebrazo derecho, formando una T sencilla, casi de manual. No era una amenaza, era un recordatorio. «No lo hagas, Rafa», dijo el joven de la miscelánea desde la puerta, pidió él, más por instinto de sobrevivir que por valentía. «Quítate, morro», tronó el güero, ordenó él, y tiró un golpe corto, un jab malintencionado, como aprendió en la bodega. El anciano no retrocedió. Inclinó el cuello lo justo, dejó pasar el puño como si fuera una abeja, y con la palma abierta tocó el codo de Rafa. El matón sintió un hormigueo que confundió su fuerza. «¿Qué haces?», exclamó. Lanzó él la pregunta más a sí mismo que al otro. «Te cuidas mucho el espejo y muy poco el peso», dijo don Emilio. Observó él como quien diagnostica un motor. La frase desarmó a varios. «¿Qué?», soltó Rafa. Protestó él, sin entender si lo estaban insultando. «Respira por la boca antes de pegar, se te va el aire», añadió el anciano. Agregó él, con una serenidad que humillaba más que cualquier grosería. Fue el segundo golpe de realidad. Rafa giró la muñeca para sacarse la rigidez y por un instante pareció que iba a reírlo todo y marcharse con una broma. Pero la calle, la banqueta, los ojos que lo miraban, le exigían otra cosa. Empujado por la mirada de su gente, dio un paso más, firme, como si avanzara hacia un muro que debía romper.
Alzó el brazo para tomar al viejo del cuello. Fue ahí donde don Emilio, sin avisar, volvió a tomarle la muñeca, tal como antes, pero esta vez bajó el hombro y en un movimiento fluido hizo palanca con la barra contra el antebrazo del matón, controlando la articulación con facilidad clínica. La fuerza fue mínima, la técnica impecable. Rafa quedó doblado hacia adelante, los dedos abiertos por el reflejo del dolor, la cadena brillando en el aire como un péndulo impaciente. «Hasta aquí», dijo don Emilio, decretó él, y soltó. El matón dio un paso atrás, tropezó con la pata de la mesa y casi cae. El silencio se hizo más pesado. Nadie se reía ya. El viento pasó arrastrando una bolsa de plástico que se pegó a la bota de Rafa antes de seguir su rumbo. A lo lejos, un claxon recordó que la ciudad no se detiene por dramas de esquina. «Vámonos», dijo por fin el Cora. Decidió él, poniéndole una mano en el hombro al jefe con una mezcla de respeto y prisa. Rafa respiró hondo, tragándose la rabia como un trago de tequila mal servido. Miró a don Emilio con una promesa muda, no de paz, sino de deuda. «Esto no acaba aquí», murmuró, advirtió él, dándose la vuelta con violencia controlada. La pandilla se retiró entre murmullos tensos. Los curiosos fingieron volver a sus vidas, aunque la sangre aún les zumbaba en los oídos. Don Emilio se quedó quieto, apoyando la barra de acero en la mesa con delicadeza. Recogió el último desarmador, lo limpió con el mismo trapo con que limpiaba la barra y cerró la caja de metal. La señora de las quesadillas se acercó con cautela, llevando un plato de nopal asado. «Cómaselo, don, está calientito», ofreció ella. Ofreció con bondad temerosa. Él asintió, agradecido con un gesto mínimo. Aceptó él, y tomó el plato con manos que ya no temblaban. Masticó despacio, mirando la calle como quien relee un libro que creía conocer. En la fachada grafiteada, una calcomanía vieja decía: «No te metas con la gente tranquila». Nadie la había mirado en años. Esa mañana, sin embargo, pareció tener otra tinta. El sol subió un poco más, la ciudad siguió su curso y el anciano volvió a abrir su puesto como si nada. Pero el barrio ya no era el mismo. Había aprendido algo nuevo, que de ciertas manos no se ríe uno si no las conoce. Y las de don Emilio, por fin, empezaban a ser vistas como lo que eran, herramientas afiladas que el tiempo no había logrado desafilar. Durante 2 días, el barrio respiró distinto. En los pasillos húmedos de las vecindades, en las sillas de plástico del puesto de jugos, hasta en el humo de los tacos de suadero, se repetía la misma historia. El viejito levantó al güero con una mano. Algunos lo contaban entre risas nerviosas, otros con respeto mal disimulado. Las versiones cambiaban, pero el hecho era el mismo. Don Emilio había hecho algo que nadie se atrevía a creer si no lo hubiera visto. Rafa, mientras tanto, no apareció. Sus hombres siguieron rondando, más silenciosos, con una tensión nueva en los hombros. La humillación había sido pública, y en ese mundo eso era peor que una derrota. Era perder el miedo que te sostenía. En los callejones se apostaban chavos con bocinas y tatuajes recién hechos, pero ninguno se atrevía a pronunciar el nombre del anciano con burla. Lo decían con cuidado, como si el aire pudiera escucharlos. El miércoles, don Emilio barrió la banqueta con el mismo ritmo de siempre. No parecía distinto, vestía igual, hablaba igual, cobraba igual, pero en los ojos tenía algo nuevo. Una sombra suave que no era tristeza ni orgullo, era memoria. Ese tipo de silencio que se gana con los años y las pérdidas. El viento movía los cables del poste y él se quedó mirándolos un momento, como si recordara otros movimientos, más duros, más lejanos. A media mañana, un coche negro, con vidrios polarizados, se estacionó frente a la bodega donde entrenaban los muchachos de Rafa. Era un Tsuru modificado, pintura mate, escape ruidoso. De él bajó un hombre de traje, alto, de mandíbula cuadrada y cabello perfectamente peinado. Los del barrio no lo conocían, pero los del grupo sí,
Era León Vargas, viejo socio del padre de Rafa, un exboxeador convertido en empresario de apuestas clandestinas. Cuando León llegaba, algo importante estaba a punto de pasar. ¿Dónde está Rafa?, preguntó sin rodeos, preguntó él, cruzando el umbral de la bodega. El cora se adelantó, rascándose la nuca. «Anda medio enfermo, jefe». «Mintió», respondió él, sabiendo que el propio Rafa los estaba oyendo desde la oficina del fondo. León avanzó con pasos lentos. Sus zapatos sonaban contra el piso de concreto como disparos controlados. «¿Enfermo o avergonzado?», dijo, afirmó él mirando alrededor. Las pesas, los costales, los guantes colgando. Todo olía a sudor y miedo. Desde el fondo, Rafa salió. La muñeca seguía vendada y el orgullo aún le pesaba. «Estoy bien, León. Fue un mal día», dijo él, justificándose. El hombre de traje lo observó sin pestañear. «En este negocio no hay días malos, solo tipos que se dejan ganar». «¿Cómo que un viejo te levantó? ¿Qué estás haciendo con tu gente, Rafa?», cuestionó él, con una dureza que helaba la habitación. Rafa apretó la mandíbula. «Ese viejo no es cualquier cosa, te lo juro». Se movió como si supiera. «No fue suerte». «¿Y tú?», interrumpió León, lo cortó con voz baja. «¿Eres tonto o me quieres decir que en tu propio territorio no sabes quién camina entre tus narices? Averigua quién es ese hombre, hoy, y me traes algo más que excusas». La orden quedó flotando. León salió del lugar sin mirar atrás. El motor del Tsuru rugió y se perdió en la avenida. Esa misma tarde, Rafa reunió a sus 2 hombres más fieles. «Vamos a ver al viejito», dijo con voz ronca, ordenó él. «Pero tranquilos, hoy no se trata de pelear, solo de averiguar». El sol empezaba a caer cuando cruzaron la calle hacia el puesto de herramientas. Don Emilio estaba ajustando un ventilador viejo y al verlos no se inmutó. «Buenas tardes», saludó él, sin levantar mucho la vista. Rafa respiró hondo. «Venimos en paz, don», dijo tratando de sonar convincente. «Solo quiero hablar». Don Emilio asintió con un gesto leve. «Hablar no cuesta, muchacho». Rafa miró alrededor, notando que había más gente de lo usual observando desde los portales. Nadie quería perderse el segundo encuentro. «¿Dónde aprendiste eso que hiciste el otro día?», preguntó él, directo. El anciano soltó una pequeña risa. «Eso se aprende cuando uno tiene más pasado que futuro». Rafa frunció el ceño. «¿Fuiste militar? ¿Policía?» «Ninguno», respondió don Emilio con serenidad. «Pero hubo un tiempo en que mi trabajo era hacer que otros no volvieran a hacer el suyo». Silencio. Las palabras quedaron suspendidas. Rafa entendió algo en ese instante. El viejo hablaba como quien ya había visto la violencia demasiado de cerca. «No quiero problemas contigo, don, pero hay gente que quiere saber quién eres. Gente pesada», advirtió Rafa, explicó él. «Entonces diles que no soy nadie», contestó don Emilio con voz baja, «que ya pagué lo que tenía que pagar y que ahora solo quiero terminar tranquilo». El anciano regresó al ventilador, dándole vuelta al motor con precisión. Rafa se quedó mirándolo unos segundos más. Había algo imposible de leer en su calma. Detrás de esos movimientos lentos había disciplina, no debilidad. Finalmente, el matón dio media vuelta. «Vámonos», ordenó él, sin mirar atrás. Esa noche, Rafa no durmió. Su orgullo lo mantenía despierto, pero también la curiosidad. ¿Quién demonios era ese hombre? Buscó en su celular, hizo llamadas, habló con contactos viejos. A la 1 de la madrugada, uno de ellos le devolvió el mensaje. «Tu viejito se llama Emilio Duarte, exinstructor de defensa personal en la Policía Federal. Se rumora que antes de eso trabajó con una unidad que ya no existe. Los llamaban Los Cazadores». Rafa leyó el texto 3 veces. Los Cazadores. El nombre le sonó a leyenda urbana, a esos rumores que corren entre los que se creen invencibles. Pero si era cierto, entonces no había peleado con un viejo, había tocado a un fantasma de otro tiempo. A la mañana siguiente, León Vargas lo llamó. «¿Y bien?», preguntó él sin saludos. «Ya sé quién es»,
contestó Rafa. Emilio Duarte, un tipo que entrenó federales hace años. León guardó silencio unos segundos. Ese nombre lo conozco. Si es quien creo, no te metas. Ese hombre no olvida. ¿Y qué hago con lo que pasó?, protestó Rafa levantando la voz. Nada, déjalo. No ganas nada buscando pleito con un muerto que sigue respirando, advirtió León, con un tono que no admitía réplica. Pero Rafa no podía aceptar eso. No después de que el barrio lo viera caer. No después de escuchar la risa contenida en cada esquina. Así que decidió hacerlo a su manera. El viernes, a las 8 de la noche, don Emilio cerraba su puesto. Guardaba sus herramientas con la rutina de quien ha hecho lo mismo toda la vida. En la otra acera, 3 siluetas esperaban dentro de un coche. El motor seguía encendido y la música sonaba bajito. Rafa iba en el asiento del copiloto fumando un cigarro con los ojos clavados en el anciano. Nada de armas, ordenó él. Solo le damos un susto. El cora sonrió. ¿Seguro que eso alcanza? Con que el barrio vea que no me tiembla la mano, basta, respondió Rafa, y abrió la puerta. Caminaron hacia él. El ruido de los pasos sobre el asfalto seco se mezcló con el zumbido de las luces de neón del bar cercano. Don Emilio los vio venir, pero no se movió. Colocó la última llave en la caja, cerró el candado y se quedó quieto, mirando el reflejo de la luna en el vidrio roto del escaparate. Rafa se detuvo frente a él. Te di chance, Don, pero no puedes ir por ahí dejando que la gente crea que eres más fuerte que yo. Yo no he dicho nada, repuso el anciano. No hace falta, escupió Rafa. Todos lo dicen. Entonces, el cora dio un paso al frente y empujó la mesa del puesto con el antebrazo. Las herramientas cayeron al suelo. Un destornillador rodó hasta la banqueta. Don Emilio bajó la mirada, respiró hondo. Te lo advertí, muchacho, susurró él. Rafa levantó el puño, pero antes de que lo lanzara, el anciano giró con una velocidad que nadie esperó. Su mano atrapó el brazo de el cora, lo dobló hacia atrás y con un leve movimiento de cadera lo hizo caer de rodillas. El sonido de la piel raspando el pavimento fue seco. Silva intentó intervenir, pero don Emilio ya había tomado la tapa metálica de la caja de herramientas y la usó como escudo, desviando el golpe con una precisión impecable. Con un giro, lo empujó contra el coche estacionado, donde el cuerpo rebotó con un golpe sordo. Rafa se quedó quieto. Por un segundo, el instinto le gritó que corriera, pero el orgullo lo mantuvo ahí. Se lanzó con furia, directo, buscando el cuerpo del anciano. Don Emilio esquivó con un paso lateral y el joven pasó de largo cayendo contra la mesa. La rabia lo cegó. El anciano, respirando con calma, se acercó y puso una mano en su hombro. «Tienes fuerza, pero no sabes usarla», dijo él, casi como si enseñara. Rafa giró y lanzó otro golpe. Don Emilio lo detuvo en seco, bloqueándolo con el antebrazo, y lo inmovilizó. En ese segundo, todo el barrio volvió a mirar desde las ventanas, desde las esquinas, desde las sombras. El viejo lo sostuvo apenas un momento, lo suficiente para que todos vieran quién tenía el control. Luego lo soltó. «Vete, muchacho, aún estás a tiempo de no perderlo todo», dijo, con voz que sonó más a consejo que a amenaza. Rafa lo miró con los ojos encendidos. No dijo nada. Caminó hacia el coche, arrastrando su rabia y su vergüenza. Cuando el motor arrancó y se alejaron, el barrio volvió a respirar. Don Emilio recogió una de las llaves caídas, la limpió con el trapo y la guardó. Luego miró hacia el horizonte, donde las luces de la ciudad titilaban como brasas. Sabía que eso no había terminado. Ninguna humillación queda sin respuesta. Y en algún lugar, el pasado también empezaba a moverse. El fin de semana cayó sobre la colonia como un telón pesado. Después del segundo enfrentamiento, el rumor dejó de ser chisme y se volvió leyenda. En los puestos de birria, entre tragos de cerveza tibia, se contaba la historia del anciano que domó a los 3 más temidos del barrio.
Algunos le daban rango de héroe, otros de loco, pero todos coincidían en algo. Rafa estaba herido en el alma, y un hombre herido con poder y orgullo es la chispa más peligrosa que puede existir. Don Emilio lo sabía, no por adivinanza, sino por experiencia. Había visto demasiadas veces a hombres como Rafa, incapaces de aceptar que alguien los doblegara, incluso cuando la derrota era clara. El lunes por la mañana, el anciano abrió su puesto temprano, pero antes de que el sol subiera, ya había guardado algo distinto dentro de la caja metálica. Un pequeño estuche negro con una placa vieja, oxidada, donde todavía se leía un nombre medio borrado. Emilio Duarte, Unidad Cazadores. No quería usarla, ni siquiera recordarla, pero el instinto le decía que esa historia no terminaría en simples empujones. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Rafa y su gente se escondían en un taller mecánico abandonado que usaban como base. La muñeca de El Cora estaba vendada. Silva, con un labio partido, fumaba en silencio. Rafa caminaba de un lado a otro, con el celular en la mano. En la pantalla, un mensaje nuevo brillaba. Si de verdad quieres borrar esa vergüenza, ven a verme. Tengo trabajo para ti. El remitente, León Vargas. Rafa se quedó quieto unos segundos, leyendo y releyendo el mensaje. Luego, sin decir palabra, agarró las llaves del coche. León lo esperaba en un restaurante discreto en Tlalpan, de esos con luz tenue y meseros que no hacen preguntas. Estaba sentado junto a la ventana, tomando whisky. Cuando Rafa se acercó, el hombre lo recibió con una mirada que mezclaba desaprobación y cálculo. «Pensé que te habías ido del mapa», dijo León sin sonreír. «Tenía que calmar las aguas», respondió Rafa, intentando mantener la compostura. León asintió con lentitud. «Eso está bien, pero ya sabes que el barrio no olvida rápido. Si te dejas marcar por un viejo, estás acabado». Levantó el vaso y dio un sorbo. «Por eso te llamé. Tengo un asunto que podría servirte para limpiar tu nombre. Y de paso, librarme de un problema viejo». Rafa lo miró con atención. «¿Qué clase de problema?» León se inclinó hacia adelante. «Ese tal Emilio Duarte no es cualquier jubilado. Lo conocí hace más de 20 años, cuando aún trabajaba con la Federal. Era el mejor rastreador que tenían. Capaz de leer a un hombre con solo verle los zapatos, pero cuando la unidad se desmanteló, desapareció. Se llevó información que no debía tener, documentos, nombres, ubicaciones de depósitos, cosas que, si salen a la luz, podrían costarme más que dinero». Rafa apretó los puños. «¿Quieres que me encargue de él?» León lo miró fijo. «No te equivoques, no quiero que lo mates. Todavía quiero que le robes lo que tiene. Encontré a alguien que dice que el viejo guarda una caja fuerte pequeña, de esas antiguas, escondida en su taller. Tráemela, y te aseguro que nadie volverá a reírse de ti». Rafa asintió. «Hecho». León sonrió apenas. «Pero no vayas con tus idiotas de siempre. Para esto necesitas cabeza. Te voy a mandar a alguien que sabe cómo moverse». Esa misma noche, Rafa conoció a Mara, una mujer de unos 35 años. Morena, cabello recogido, ojos agudos. Había trabajado con León en cobros grandes y sabía abrir cerraduras como quien toca un piano. «Yo hago el trabajo limpio», dijo ella con voz firme. «Tú solo aseguras el perímetro». Rafa, aún con el orgullo herido, la observó con desconfianza, pero aceptó. En la colonia, don Emilio sintió el aire distinto. Las palomas ya no bajaban igual al cable. Los perros ladraban sin razón, y 2 autos desconocidos habían pasado 3 veces frente a su puesto. A las 8 de la noche cerró antes de lo habitual y subió a su azotea. Desde allí miró el horizonte naranja y los edificios llenos de antenas. Pensó en los años en que había sido parte de los cazadores, en los rostros de los que no sobrevivieron y en la promesa que se hizo cuando colgó el arma: nunca más levantar la mano si no era para defender. Esa promesa estaba a punto de romperse. A medianoche, mientras el barrio dormía,
Un coche sin placas se detuvo a unos metros de su taller. Rafa bajó primero, con una gorra negra y los ojos ardiendo de adrenalina. Detrás de él, Mara sacó de su mochila un pequeño maletín de herramientas de cerrajería. 5 minutos, susurró ella. Don Emilio, desde adentro, escuchó el clic metálico de la cerradura manipulada. No se movió al principio, solo respiró despacio. Luego, con un gesto automático, tomó de la repisa una linterna y la barra de acero. Se acercó a la puerta sin hacer ruido. El cerrojo cedió. Mara abrió con cuidado. Listo. Rafa empujó la puerta y entró primero. La oscuridad del taller olía a aceite y metal viejo. Todo parecía inmóvil, pero había algo en el aire, una tensión invisible. «Revisa allá», ordenó Rafa en voz baja. Mara encendió una pequeña lámpara y se agachó junto a una mesa. «Debe estar aquí», dijo León, que era una caja pequeña, gris. En ese momento, una voz surgió detrás de ellos. «¿Buscas algo que no te pertenece?» Rafa giró de golpe, apuntando con una navaja que llevaba oculta. Don Emilio estaba a 3 metros, con la linterna iluminando solo la mitad de su rostro. La otra mitad quedaba en sombra, y esa sombra bastaba para helar el aire. «Viejo, no quiero problemas», dijo Rafa intentando sonar firme. «Solo quiero lo que tienes guardado». «Entonces estás en el lugar equivocado», respondió el anciano sin moverse. Mara se incorporó lentamente. «Nos dijeron que guardas una caja fuerte. Si cooperas, no tiene que ponerse feo». Don Emilio soltó un suspiro. «Cooperar es lo único que me enseñaron que no sirve con la gente equivocada». De pronto, la linterna giró y el haz de luz cegó a Rafa por un instante. El anciano se movió. Lo siguiente ocurrió demasiado rápido. Un golpe seco al antebrazo, la navaja cayendo al suelo, un giro que empujó al matón contra la pared. Mara retrocedió, levantando las manos. «No vine a pelear», dijo ella temblando. «Solo hago mi trabajo». Don Emilio la observó con calma. «Entonces márchate, todavía tienes elección». Ella dudó. Miró a Rafa, que se incorporaba con el orgullo más herido que el cuerpo, y dio un paso hacia atrás. «No te metas, Mara», gruñó él, pero ella ya había decidido. «No vale la pena morir por el ego de otro», susurró, y salió por la puerta. El silencio se cerró entre los dos. Don Emilio bajó la barra de acero, sin apuntar, pero tampoco la soltó. «Te di oportunidades, muchacho, pero sigues eligiendo mal». Rafa se lanzó otra vez, directo, con furia ciega. El anciano lo esquivó y lo empujó con el hombro, haciendo que el joven tropezara con una caja de herramientas. En el impacto, algo cayó. La pequeña caja fuerte gris. Rafa la vio y sonrió. Así que sí existía. Intentó alcanzarla, pero don Emilio lo detuvo con un golpe seco en la pierna. «No sabes lo que hay ahí», dijo el anciano con voz firme. «Entonces dímelo», replicó Rafa jadeando. Don Emilio lo miró con una mezcla de lástima y determinación. «Ahí dentro hay nombres. Gente que desapareció, que todavía buscan sus familias, y uno de esos nombres es el de tu padre». Rafa se quedó inmóvil. «¿Qué dijiste?» «Tu padre no murió en un robo como te dijeron. Lo entregaron, y yo sé quién lo hizo», respondió don Emilio. El joven retrocedió un paso, confuso, con los ojos vidriosos. «Estás mintiendo». «No tengo por qué», dijo el anciano, bajando la barra. «Era un buen hombre, pero se metió en algo más grande que él, y León Vargas lo sacrificó para salvarse». El silencio se volvió espeso. Rafa apretó los puños, mirando la caja, luego al anciano. Su respiración era un temblor entre rabia y verdad. «Si eso es cierto», dijo con la voz rota, «necesito ver esos nombres». «Entonces tendrás que confiar en mí», respondió don Emilio. Por primera vez, Rafa bajó la mirada. La tensión cedió apenas un instante, pero afuera, el rugido de un motor interrumpió ese frágil entendimiento. León Vargas había llegado, acompañado de 2 hombres armados. Don Emilio se giró hacia la ventana, su instinto despertando de nuevo. «Demasiado tarde», susurró.
El viejo cazador había vuelto a la casa. La madrugada había caído sobre la colonia con una calma engañosa. El sonido de los grillos y los pasos lejanos de un policía distraído eran los únicos ecos de una ciudad que nunca dormía del todo. Pero en esa esquina, donde la luz del poste parpadeaba, el silencio escondía peligro. Frente al taller de don Emilio, un coche negro se detuvo sin apagar el motor. León Vargas bajó primero, acompañado de dos hombres con chaquetas de piel. Sus sombras se alargaron en el pavimento, deformadas por los faroles. Don Emilio observó desde adentro, en penumbra. Su respiración era pausada, pero su mente ya había calculado cada distancia, cada ruta de escape, cada objeto útil dentro del taller. Rafa, aún confundido por la revelación de su padre, se quedó quieto, mirando la caja fuerte gris sobre la mesa. ¿Es él?, preguntó uno de los hombres apuntando con la barbilla hacia el interior. Sí, respondió León sin levantar la voz. Y parece que el muchachito ya lo encontró por mí. Empujó la puerta con una patada seca. El golpe resonó como un disparo. Buenas noches, Emilio, saludó León con una sonrisa que no llegaba a los ojos. El anciano dio un paso adelante. No esperaba verte tan pronto, Vargas. León alzó una ceja. Supongo que el pasado tiene la mala costumbre de regresar cuando uno menos quiere. O cuando uno no lo enterró bien, replicó don Emilio, sin temblor en la voz. Rafa miró a los dos hombres, perplejo. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué dicen que tú entregaste a mi padre? León lo ignoró, caminó despacio, acercándose a la caja fuerte. Así que todavía la conservas. Pensé que habías aprendido a soltar los recuerdos peligrosos. Don Emilio se interpuso. Esa caja no es tuya. León sonrió con frialdad. Todo lo que hay dentro es mío. Fuiste tú quien guardó mis secretos. No te confundas, viejo. Giró la cabeza hacia sus hombres. Sáquenla. Uno de los escoltas avanzó. Don Emilio levantó la barra de acero, el brillo del metal reflejando la luz temblorosa del taller. Da un paso más y no sales caminando, advirtió. El matón dudó. León levantó una mano para detenerlo. Tranquilo, Emilio, no vine a pelear. Vine a cerrar un ciclo. El anciano respiró hondo. Tú no cierras ciclos, Vargas. Los rompes, como hiciste con mi gente, como hiciste con el padre de este muchacho. Rafa volvió a mirar a León, buscando una negación, una explicación, algo. Pero el silencio del hombre fue más claro que cualquier palabra. ¿Es cierto?, preguntó Rafa con la voz quebrada. León se giró lentamente hacia él. Tu padre era un soplón. Le dio la espalda a los nuestros. Me costó mucho mantenerte con vida cuando él decidió abrir la boca. Mentira, dijo don Emilio con furia contenida. Él solo quería sacar a su familia del fuego. Tú lo mandaste al matadero porque sabías que si hablaba te arrastraba contigo. El rostro de Rafa se transformó. La rabia que llevaba semanas fermentando encontró un nuevo rumbo. «¡Fuiste tú!», gritó. Dio un paso hacia León, pero uno de los escoltas lo detuvo. León lo miró con desprecio. «Baja la voz, niño. No tienes idea de lo que fue aquel tiempo. Todos hicimos lo necesario». Don Emilio aprovechó la distracción. Con un movimiento rápido, golpeó el antebrazo del hombre que sujetaba a Rafa. El arma cayó al suelo. Luego, un giro de muñeca, un golpe en el cuello, y el segundo escolta se dobló sobre sí mismo, gimiendo. León retrocedió 2 pasos, sacando una pistola del interior de su saco. «Siempre fuiste un maldito problema, Emilio». El anciano levantó las manos, pero su mirada no mostró miedo. «Y tú, una sombra que nunca supo pelear sin escudos». El disparo retumbó, seco. Rafa se lanzó instintivamente al suelo. La bala atravesó una caja de metal, rebotó en la pared y se perdió en el techo. Don Emilio rodó hacia un costado y golpeó el brazo de León con la barra, haciéndole soltar el arma. El hombre retrocedió, maldiciendo. «¡Vámonos!», gritó uno de los escoltas, sangrando por la boca. Pero León no se movió. Miraba a don Emilio con los ojos encendidos por el odio.
No sabes lo que guardas ahí, viejo. Si abres esa caja, más de uno va a caer contigo. Tal vez ya es hora, contestó el anciano. Rafa se incorporó y miró a ambos. ¿Qué hay dentro realmente?, preguntó desesperado. Don Emilio no respondió. Abrió la caja fuerte. Dentro, varios sobres amarillentos, fotos, grabaciones en cintas antiguas y una carpeta con nombres escritos a mano. Tomó uno de los sobres y se lo tendió a Rafa. «Mira por ti mismo». Rafa lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una fotografía vieja. Su padre, de uniforme, posando junto a León Vargas y a un grupo de hombres armados. Detrás, un logo desgastado, Unidad Cazadores. Él también fue parte, dijo don Emilio con voz baja. Pero cuando descubrió lo que Vargas hacía con las operaciones, quiso denunciarlo. Nunca llegó a hacerlo. Rafa sintió el estómago hundirse. «Tú lo mandaste matar», dijo, mirando a León. El hombre no respondió. Solo limpió la sangre del labio y sonrió. «Todos somos culpables de algo, muchacho. Tu padre, yo, él», señaló al anciano. «La diferencia es que algunos aprendimos a sobrevivir». «Sobrevivir no es vivir», replicó don Emilio. León dio un paso atrás, apuntando de nuevo con la pistola que había recuperado. «Entonces muere con tus recuerdos». El disparo sonó otra vez. Esta vez, don Emilio se lanzó hacia un costado, golpeando con la barra un tubo colgante que soltó una lluvia de chispas al romper un cable eléctrico. La luz del taller parpadeó y luego se apagó. En la oscuridad solo se oían respiraciones, pasos rápidos, el metal chocando, un golpe seco, un gemido ahogado, luego el silencio. Cuando la corriente volvió, León estaba en el suelo, desarmado, con la pistola lejos y el rostro cubierto de sudor. Don Emilio lo mantenía inmovilizado con una rodilla en el pecho y la barra cruzada sobre el cuello. «No más muertos, Vargas», dijo el anciano. El hombre tosió, intentando zafarse. «No puedes detener lo que ya empezó». Don Emilio bajó la barra lentamente, pero no lo soltó. «Puedo terminarlo contigo». Rafa se acercó con los ojos llenos de rabia. «Déjalo a mí». El anciano lo miró con gravedad. «No cometas mi error. No cargues con algo que te va a seguir hasta el final». El joven tembló. Durante segundos, el peso del pasado y el presente se mezclaron en su pecho. Luego se giró y, sin mirar atrás, salió del taller. León aprovechó el movimiento para tomar la pistola caída, pero antes de levantarla, don Emilio ya había anticipado el gesto. Con un golpe preciso en la muñeca, el arma volvió al suelo. Luego, otro en el mentón. León cayó de espaldas, inconsciente. El anciano se quedó quieto, respirando agitado. Afuera se escuchaban sirenas a lo lejos. No sabía quién las había llamado. Quizá algún vecino, quizá el destino que siempre llega tarde. Cerró la caja fuerte y la metió en un compartimento oculto bajo el piso. Tomó un sobre aparte, el de la foto, y lo guardó dentro de su chaqueta. Cuando salió del taller, el amanecer comenzaba a pintar el cielo de gris. Rafa lo esperaba apoyado en una pared con los ojos rojos. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó. «Irme», respondió don Emilio, «y dejar que los que tienen que hablar, hablen». «¿Y yo?», dijo el joven. El anciano se le acercó, apoyó una mano en su hombro. «Tú decides si quieres seguir el camino de los que matan por respeto o el de los que viven con dignidad. No son el mismo». Rafa asintió despacio. En su mirada había un fuego nuevo, más limpio, más humano. Detrás de ellos, los primeros rayos del sol cayeron sobre el taller destruido, reflejándose en el metal de la barra, aún manchada de polvo. Don Emilio miró una última vez hacia el lugar donde había pasado media vida. Luego se ajustó la gorra y empezó a caminar por la calle vacía. La ciudad despertaba, y con ella una verdad que por fin dejaba de esconderse. El amanecer se deslizaba entre los tejados de lámina y los postes cubiertos de cables. La colonia, todavía aturdida por el eco de la noche anterior, parecía contener la respiración.
En el taller de don Emilio, las huellas del enfrentamiento seguían frescas, herramientas esparcidas, una mancha oscura en el suelo, el aire impregnado de pólvora y aceite. Pero él ya no estaba allí. Había salido antes de que el sol tocara los muros, dejando la puerta cerrada y la caja fuerte bien oculta bajo el piso. Caminaba con paso lento, pero firme, por las calles aún vacías, llevando consigo solo un sobre y la barra de acero envuelta en un trapo. Nadie lo saludó, nadie se atrevió. En esa caminata silenciosa, el anciano parecía parte del paisaje, pero sus ojos miraban lejos, más allá del concreto, hacia los recuerdos que nunca lo abandonaron. Su destino era una casa al final de la colonia, una construcción vieja con un portón azul descascarado. Tocó 3 veces, con intervalos exactos como un código. Desde adentro se oyó el arrastre de una silla, luego la puerta se abrió. Una mujer de cabello blanco, mirada firme y voz gastada apareció en el umbral. «Tardaste», dijo ella, sin sorpresa. «Tenía asuntos pendientes», respondió él con respeto. «Siempre los tienes», replicó la mujer, y se hizo a un lado para dejarlo pasar. Dentro, el aire olía a incienso y humedad. En las paredes colgaban retratos viejos en blanco y negro, hombres uniformados, insignias, una bandera doblada enmarcada. Aquella mujer era Lucía Rivera, la última sobreviviente de Los Cazadores. Había sido su compañera de unidad, su amiga, y durante un tiempo algo más. Don Emilio dejó el sobre la mesa. «Encontré lo que buscábamos». Lucía lo abrió sin hablar. Dentro había documentos y fotografías. Al ver una en particular, un convoy militar escoltando un camión sin insignias, cerró los ojos con dolor. «Así que era cierto», susurró. «Sí». Vargas siguió moviendo dinero del operativo después de que disolvieron la unidad. Usó nuestros nombres para limpiar sus cuentas. Lucía apretó los dientes. «Y ahora quiere borrar todo rastro». «Ya lo intentó», dijo don Emilio, «pero no contaba con que tú todavía guardaras copias». Ella levantó la mirada. «¿Qué harás con esto?» «Nada», respondió él. «Pero tú sí. Entrega el paquete al periodista que confías. Que lo haga público. Ya no hay nada que perder». Lucía dudó. «¿Y tú?» «Tengo que terminar algo con el muchacho», dijo refiriéndose a Rafa. «Si lo dejo solo, Vargas lo va a usar otra vez». Lucía asintió. «Ten cuidado, León no se va a quedar quieto». Don Emilio tomó la barra y la envolvió de nuevo. Nunca lo ha hecho. En otra parte de la ciudad, Rafa estaba sentado en una azotea, mirando el amanecer. A su lado, una botella medio vacía y el sobre que don Emilio le había dado con la foto de su padre. No había dormido. Sus pensamientos eran una mezcla de culpa, ira y confusión. Silva subió por la escalera de metal, aún con el labio hinchado. «Te estás metiendo en cosas grandes, carnal», dijo él preocupado. «Ya estoy dentro», respondió Rafa, sin apartar la vista del horizonte. «León no perdona», advirtió Silva. «Si no te mata por lo de anoche, te usa». Rafa soltó una risa sin humor. «No pienso correr. Si mi padre murió por culpa de ese hombre, yo no voy a esconderme». Silva lo miró unos segundos, luego suspiró. «Entonces al menos no lo hagas solo». Rafa bajó la mirada hacia la calle. En ese momento vio a don Emilio cruzando lentamente el callejón. Se levantó de golpe. «Espérame aquí», dijo, y bajó las escaleras. Cuando se encontraron, ninguno habló al principio. El anciano fue el primero en romper el silencio. «Tu padre era buen hombre», dijo con tono grave. «Intentó sacar a su gente de la mugre en la que todos estábamos. No lo dejaron. ¿Y tú?» Rafa tragó saliva. «¿Qué hiciste cuando lo entregaron?» Don Emilio lo sostuvo con la mirada. «Lo busqué. Llegué tarde. Desde entonces, cada cosa que arreglo es una deuda con él». El joven apretó los puños. «Necesito justicia». «La justicia no se hace con rabia», replicó el anciano. «Se hace con verdad. La verdad no sirve si nadie la escucha», contestó Rafa con el fuego en los ojos. Don Emilio asintió lentamente. «Entonces haz que la escuchen.
pero sin volverte como él. Rafa entendió. Lo que el viejo le ofrecía no era compasión, sino una salida. ¿Qué piensas hacer?, preguntó. Vargas aún respira, y eso es un error, dijo el anciano con serenidad. Entonces vamos juntos, propuso Rafa. Don Emilio guardó silencio un momento, luego asintió. Si decides entrar, no hay vuelta atrás. Ya crucé esa línea hace tiempo, respondió Rafa. Esa noche, un almacén abandonado en las afueras de Iztapalapa sirvió de punto de encuentro. León Vargas, con un brazo en cabestrillo y una mirada llena de rencor, había reunido a 4 hombres armados. No sabía que alguien lo observaba desde las sombras. Don Emilio y Rafa se escondían en un edificio frente al almacén. A través de una ventana rota veían a Vargas caminar en círculos, dando órdenes. Ahí está, susurró Rafa. Espera, ordenó el anciano. Primero necesitamos prueba de lo que guarda. Usando una pequeña cámara, Rafa grabó el interior. Sobre una mesa había maletines llenos de dinero, un pasaporte falso y un disco duro. Eso basta, dijo don Emilio. Con eso y los documentos de Lucía, el caso es sólido. ¿Y luego qué? ¿Llamamos a la prensa?, preguntó Rafa. El anciano negó. Primero lo detenemos. Si lo dejamos escapar, desaparece. Rafa sonrió de lado. Entonces que no escape. Cuando el reloj marcó las 11, ambos cruzaron la calle. Don Emilio se movía con sorprendente agilidad, aprovechando las sombras. Rafa, nervioso, seguía sus pasos. Entraron por una puerta lateral oxidada. Dentro, el eco de las voces los guió hasta el centro del almacén. León estaba de espaldas, revisando un maletín. ¡Vargas!, dijo don Emilio con voz firme. El hombre se giró. Al verlos, sonrió con desprecio. «Vaya, los muertos caminan». «Esta vez no vinimos a hablar», replicó Rafa. León alzó la mano. Sus hombres sacaron armas. Pero antes de que apretaran el gatillo, una explosión leve apagó las luces. Don Emilio había cortado la corriente. En la oscuridad, el caos. Golpes secos, pasos, gritos. Rafa derribó a uno con un tubo, mientras el anciano desarmaba al segundo con precisión quirúrgica. León intentó huir hacia la puerta trasera, pero don Emilio lo alcanzó. Lo sujetó del cuello de la camisa y lo empujó contra la pared. «¿Cuántas vidas te cobraron tus mentiras?», preguntó. «Tantas como las tuyas», gruñó León. El anciano lo levantó con fuerza y lo lanzó sobre una mesa. La estructura crujió bajo el impacto. Rafa se acercó, respirando con dificultad. «No lo mates», dijo jadeando. «Que todos lo vean caer». Don Emilio dudó unos segundos. Luego soltó al hombre. Lo miró con desprecio. «Tu tiempo terminó, Vargas». El sonido de sirenas se acercó desde lejos. Alguien, quizás Lucía, quizás un vecino, había alertado a las autoridades. León trató de incorporarse, pero Rafa lo detuvo con una patada que lo dejó inmóvil. El anciano miró al joven. «Vámonos, ya hicimos lo que debíamos». Ambos salieron por la puerta lateral mientras las luces azules iluminaban la entrada principal. Detrás de ellos, los gritos y el ruido de los motores llenaban la noche. Al llegar a la calle, Rafa se detuvo. ¿Y ahora? Don Emilio miró al cielo. «Ahora dejamos que la verdad haga su trabajo». El viento sopló, llevando consigo el olor a metal y humo. Por primera vez en años, el viejo cazador sintió algo parecido a paz, pero en el fondo sabía que aún faltaba el desenlace, porque en ese mundo la justicia tarda, pero siempre llega, y cobra con intereses. El amanecer siguiente llegó con una luz gris, fría, como si la ciudad supiera lo que había pasado durante la noche. La noticia corrió más rápido que el viento. León Vargas, detenido tras operativo sorpresa. Los noticieros mostraban imágenes del almacén, los maletines llenos de dinero, las armas confiscadas y un rostro demacrado que apenas podía levantar la vista frente a las cámaras. En el barrio, la gente se reunió frente a los televisores de los puestos, incrédula. Pero nadie mencionó a don Emilio.
Nadie sabía que él y Rafa habían sido las sombras detrás de todo. En su pequeño cuarto de azotea, don Emilio observaba las imágenes en silencio, sentado junto a la ventana abierta. El aire olía a café recién hecho y lluvia vieja. Sus manos, ásperas y marcadas, sostenían la misma taza que cada mañana. Parecía tranquilo, pero su mirada tenía ese brillo tenue de quien ha cerrado una puerta sin saber si volverá a abrir otra. Tocaron la puerta. Era Rafa. Vestía una sudadera limpia y traía el cabello mojado, como si quisiera empezar de nuevo desde cero. «Ya lo soltaron todo», dijo el joven sin esconder la emoción. «En la tele, en internet, en todos lados. La prensa tiene los documentos. Lucía cumplió su parte». Don Emilio asintió. Así debía ser. Rafa sonrió apenas. León no va a salir de esta. Los federales lo traían escoltado como a un animal. El anciano no respondió de inmediato. Luego, con un tono más grave, preguntó: «¿Y tú? ¿Qué vas a hacer ahora?» Rafa bajó la mirada. «No lo sé. Pensaba que me sentiría mejor, pero no es como lo imaginé». «Nunca lo es», respondió don Emilio. «Cuando la venganza termina, solo queda el eco». El joven se apoyó en la pared. «Tú sí sabes de eso, ¿verdad?» El anciano lo miró con serenidad. «He pasado toda mi vida pagando errores que ya no tienen arreglo. Pero tú aún puedes elegir. No sigas mi camino». Rafa asintió sin palabras. Luego, con una sonrisa leve, agregó: «La gente habla de ti. Dicen que eres una leyenda». «No me interesa ser leyenda», replicó el viejo. «Prefiero ser olvido». El silencio se extendió unos segundos, interrumpido solo por el ruido lejano de los coches. «Gracias, don», dijo Rafa al fin, «por todo». Don Emilio asintió sin mirarlo. «Vive derecho, muchacho, eso es todo el pago que necesito». Rafa bajó las escaleras y desapareció entre los tejados. Don Emilio lo siguió con la mirada hasta que el sol lo ocultó tras las azoteas. Luego suspiró y cerró la ventana. Al caer la tarde, la colonia recuperó su rutina. El puesto de jugos volvió a abrir. El bar soltó sus cumbias de siempre. Y los niños jugaron fútbol en la calle sin miedo. Pero algo había cambiado: el respeto. Nadie volvió a burlarse del viejo que arreglaba herramientas. Su banca se convirtió en punto de reunión. Algunos le llevaban café, otros historias. Don Emilio escuchaba, sonreía poco y hablaba solo cuando era necesario. Una tarde, mientras reparaba un candado, se le acercó Silva, el antiguo cómplice de Rafa. Se veía distinto, más delgado, más sobrio. «¿Puedo?», preguntó, señalando una silla. «Siéntate», respondió el anciano. Silva lo hizo, nervioso. «Vine a decirle algo. Rafa se fue del barrio, se metió a trabajar en un gimnasio en Puebla. Dice que le gustaría volver algún día, pero como otro hombre». Don Emilio asintió, satisfecho. «Eso está bien». Silva miró la barra de acero apoyada en la mesa. «Nunca entendí cómo hizo para levantar al güero aquella vez». El anciano sonrió apenas. «No lo levanté con fuerza, sino con equilibrio. En la vida pasa igual. Cuando aprendes a usar el peso del otro, ya no necesitas golpear». El joven sonrió, comprendiendo apenas una parte. «Ojalá hubiera aprendido eso antes». «Nunca es tarde», dijo don Emilio, y siguió trabajando. Silva se despidió con respeto. Cuando se fue, el anciano se quedó mirando el cielo rojizo del atardecer. Había paz en sus gestos, pero también un cansancio profundo, el de quien ha vivido más de una guerra sin bandera. Esa noche, en las noticias, mencionaron que León Vargas había intentado quitarse la vida en prisión. Los presentadores lo dijeron sin emoción, como un dato más. Don Emilio apagó la televisión. En el silencio, el sonido del viento contra las láminas le recordó otros tiempos, otras madrugadas donde la violencia era rutina. Sacó del cajón un viejo cuaderno con tapas de cuero. En la primera página había una foto suya con Lucía y otros 5 hombres, todos uniformados. Detrás, un mensaje escrito con letra firme: «Por los que nunca volvieron».
Que nuestras manos sirvan para proteger, no para destruir. El anciano pasó los dedos sobre la tinta descolorida. Luego, guardó la foto de Rafa y su padre dentro del cuaderno y lo cerró. Círculo completo, murmuró. Pasaron semanas. La historia de don Emilio empezó a diluirse en la ciudad, como todo lo que un día causa ruido y luego se vuelve recuerdo. Pero en la colonia, su figura seguía presente. Algunos lo buscaban para consejos, otros solo para escuchar su silencio, que a veces decía más que las palabras. Una mañana, un camión de mudanza se estacionó frente a su casa. Lucía bajó del vehículo, con un sombrero y una sonrisa tranquila. «Pensé que ya no volverías», dijo don Emilio sorprendido. «Te conozco demasiado», respondió ella. «Sé que no te irías sin despedirte». El anciano rió suavemente. «Ni que fuera tan importante». «Más de lo que crees», replicó ella. «Gracias a ti, muchos nombres ya no estarán enterrados». Él bajó la mirada. «No lo hice solo». Lucía se acercó. «Nunca lo hiciste». El silencio entre ellos fue largo, pero no incómodo. Finalmente, Lucía le tendió un sobre. «Te dejé algo. Es una dirección. Hay un terreno al norte, junto a un río. Tranquilo, limpio. Si decides descansar, ese lugar es tuyo». Don Emilio tomó el sobre y lo guardó en el bolsillo. «Descansar. Suena bien». Lucía sonrió. «Por una vez hazlo. Te lo ganaste». Ella subió al camión y se alejó. El anciano la vio desaparecer entre el tráfico con una expresión que mezclaba gratitud y melancolía. Esa tarde cerró su puesto un poco antes. Limpió cada herramienta, dobló la manta y colgó un pequeño cartel. «Cerrado. Gracias por todo». Luego se fue caminando con paso lento, la gorra ladeada, la barra de acero bajo el brazo y una mochila pequeña al hombro. Nadie lo detuvo. Algunos lo vieron pasar desde las ventanas, sabiendo sin palabras que se iba para siempre. Cruzó la avenida principal justo cuando el sol caía. A cada paso, la ciudad parecía hacerse más liviana. En la esquina del mercado, un niño lo saludó con la mano. Don Emilio respondió con un gesto. Al llegar al final de la calle, se detuvo, respiró hondo y miró hacia atrás una última vez. La colonia seguía viva, los puestos, la música, la gente. Pero él ya no pertenecía a ese ruido. Siguió caminando hasta perderse entre las sombras anaranjadas del crepúsculo, con el rostro sereno, sin mirar atrás. Semanas después, alguien pegó una nota en la pared del taller vacío. «Don Emilio, gracias por enseñarnos que la fuerza no está en los golpes, sino en la calma». La nota se mantuvo allí, amarillenta por el sol y el polvo, mientras el barrio seguía su curso. A veces, los más viejos contaban a los nuevos la historia de aquel anciano que había enfrentado al matón más temido y había cambiado el destino de todos. Y aunque con el tiempo su nombre se fue borrando de las conversaciones, su lección quedó grabada en el aire, en los muros, en las miradas, que el verdadero poder no está en humillar, sino en resistir con dignidad. La colonia volvió a su ritmo, el mundo siguió girando, y allá lejos, junto a un río silencioso, un hombre de gorra gastada observaba el agua correr, en paz al fin con sus fantasmas.